Bien, bien. Bueno, antes que nada, buenos días. Acá desde Formosa, bastante cerca. A veces la tecnología sirve para acercarnos, pero también para desconocernos, porque uno se mete demasiado en la tecnología y se pierde el otro tipo de vínculo, ¿no? La forma de vincularnos es infinita. Bueno, mi nombre es Federico Esteban Acosta. A ver, mi formación, yo estudié en Córdoba, profesor de psicología, licenciado en psicología. Durante un par de años estudié letras clásicas, me interesó también la física. Y en todo ese camino empecé a ver que de alguna forma el conocimiento iba para un mismo lado. Pero bueno, uno tiene en un momento que elegir y decidir. Y así me encontré con la psiconeuroinmunoendocrinología, que se la conoce con las siglas PINE, psicoinmunoneuroendocrinología. Cuando yo era estudiante se hizo un congreso muy importante en Córdoba y ahí empecé a relacionarme con la formación también. Hablamos con el profesor que esta formación, si uno está un poco metido en el mundo de las neurociencias, está como bastante de moda en la actualidad. Hay cursos que la dan médicos, la dan psicólogos, de psiconeuroinmunoendocrinología por diferentes lugares, pero en Argentina la única universidad donde se estudia como maestría es la Universidad Favaloro, que está en Buenos Aires. Y es una carrera presencial, porque muchas veces también el Internet nos ofrece muchas carreras online que son buenas, pero también muchas veces hay un mercantilismo del conocimiento y lo presencial para ciertas formaciones es esencial. Así que bueno, cuando era estudiante no me daba lo económico para estudiar en Favaloro, así que empecé a hacer cursos, empecé a leer libros, empecé a curiosear, como cuando uno es estudiante, ¿no? Que todavía, según los recursos de cada uno, Córdoba es una ciudad que es muy democrática, muy abierta en cuanto al conocimiento, ¿no? Córdoba puede encontrar las librerías de saldo que yo me iba a comprar por 100 pesos en aquel entonces. Un libro me salía a 90, 100 pesos nuevo en una librería como el Ateneo, como Jenny o Cúspide, y 4 o 5 libros me traía por 100 pesos de las casas de libros usados. Y rebuscando uno encontraba bastante novedad, no son libros viejos ni desactualizados. Así que un poco la formación de integrador de psiconeuroinmunodocrinólogo empieza también por esa búsqueda, ¿no? Pero lo que quería dejarles claro es esto, que la única formación en Latinoamérica, no solo en Argentina, como maestría de psiconeuroinmunoendocrinología, es en la Universidad Favaloro en Buenos Aires, en la que no sé si ustedes están interiorizados con Manes es el rector, uno de los profesores es López Rossetti, bueno, están ahí todos los referentes un poco de lo que se le llama también cuerpo-mente, ¿no? Como era la única en Latinoamérica, bueno, tenía compañeros uruguayos, paraguayos, chilenos, mexicanos, peruanos, ¿no? Después si quiere estudiar, se va al norte, que hay siempre de todo, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Europa. Ahí sí hay doctorados, todo sobre psiconeuroinmunoendocrinología. Pero como maestría, como carrera de posgrado de maestría, solamente en Favaloro en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esto que parece un trabalenguas, psiconeuroinmunoendocrinología? Bien, es un ejercicio, ya nombrarle un ejercicio para el cerebro, así que ya en el nombre viene algo útil de la psiconeuroinmunoendocrinología. Primero que nada, vamos a hacer un poco un recuerdo nomás de nuestro amigo Kuhn, allá en epistemología, que le habrá dado tanto dolor de cabeza seguramente, pero son conocimientos necesarios para que nos van marcando el
rumbo, ¿no? Kuhn nos hablaba de paradigmas, que un poco es la percepción que tiene un grupo de científicos en un momento histórico, ¿no? Esos paradigmas en un comienzo eran únicos, en la actualidad conviven un montón de paradigmas. Por eso es que la epistemología que toma la PINE es una epistemología transdisciplinar, se dice. Después ya vamos a hablar esos conceptos, ¿no? Está la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Básicamente, ¿cuáles son las dos epistemologías que toma la psiconeuroinmunoendocrinología? Es la teoría general de los sistemas y el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Teoría general de los sistemas, Bertalan Lanfy, un biólogo. Paradigma general de los sistemas, Morin, un todólogo, porque Morin estudió psicología, antropología, sociología, filosofía. Los epistemólogos tienen esa característica, estudian un poco de todo, ¿no? Y la tercera formación que tiene la psiconeuroinmunoendocrinología, aparte de la teoría general de los sistemas y el paradigma de la complejidad, es un vasto cuerpo de investigación sobre el campo de la psicofisiología que empezó allá con Wundt y James, o sea que tiene varios años. Freud también exploró un poco esa área. Y todo lo que nosotros en la actualidad llamamos cuerpo-mente, un poco desactualizado está este concepto, porque cuando uno estudia integralmente al ser humano, sabe que no hay nada que está dividido. Esto cuerpo y mente nos viene de Descartes solamente, ¿no? Es solamente una forma de clasificar, pero en realidad nosotros estamos integrados constantemente. No empieza por la mente o por el cuerpo, están totalmente relacionados. Fíjense que en la formación de psiconeuroinmunoendocrinología teníamos profesionales médicos, es decir, hay una medicina integrativa, hay una nutrición integrativa, hay deportólogos integrativos, todas las especialidades de medicina, había por supuesto psicólogos, ¿no? Es decir que la formación era interdisciplinaria, transdisciplinar, y es una mirada que uno por salir hoy de la Facultad de Medicina no tiene la mirada integrativa, eso también ahí tienen que saber. Salen de la Facultad de Nutrición, de Medicina, de Psicología, y siguen estar focalizados todavía en un paradigma un poco que no dialogan con las otras disciplinas, ¿no? Y acá es donde entra la importancia de este paradigma de la psiconeuroinmunoendocrinología, que como le digo, no es una teoría, es un paradigma. Tenemos que saber en eso situarnos, ¿no? Es un paradigma, por eso está sostenido por epistemologías interdisciplinarias. Un poco complejo, pero es importante saberlo, ¿no? Porque si no uno piensa, es una teoría más. No, lo integrativo no es una teoría, son paradigmas ya, ¿no? Bien, ¿se escucha bien? ¿Me siguen recibiendo bien? Porque acá se congeló un poco la imagen. Sí, sí. Perfecto, bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de 4 conceptos y después ya entramos, ahí le di igual al profesor bien un material para que les vaya pasando, no sé si les va pasando, después le paso por WhatsApp. Estos conceptos de lo intradisciplinar, lo multidisciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. El diálogo intradisciplinar, ¿qué sería? Sería que dentro de una disciplina, por eso es intradisciplinar, dialoguen las diferentes teorías. Psicoanálisis con cognitivos, gestálticos con sistémicos. Ese diálogo intradisciplinar es lo que conlleva a la integración. Más allá que uno se puede formar en una teoría, no quiere decir que uno tenga que ser integrativo. Uno se puede formar en una teoría, pero no puede dejar de dialogar con las otras teorías de su campo.
porque eso es un reduccionismo, es un empobrecimiento de la herramienta que tenemos y puede llevar también a una mala praxis o a una iatrogenia, ya lo decía Freud hace más de 100 años. Entonces, el diálogo intradisciplinar es fundamental para el desarrollo de una buena terapéutica, de una buena clínica. Eso tenemos que tener en cuenta, más allá que nosotros nos formemos en una línea teórica, ¿no? Todos estos River Boca, bueno o malo, son reduccionismos, ¿no? Y por eso las epistemologías transdisciplinares y interdisciplinares sirven para abrirnos un poco el pensamiento, la concepción, ¿no? Entonces, el primer concepto era diálogo intradisciplinar. Ahí estamos dentro de la psicología. Vamos a dar otro paso, la multidisciplina. ¿Qué sería? La multidisciplina es una forma de trabajo que en la actualidad está se da bastante, pero que solamente es un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas trabajando en un mismo espacio físico. Nada más. No dialogan entre ellos, no tienen un diálogo común. Es decir, que si yo tengo un paciente como psicólogo, lo atiendo, sale de la puerta y se va a su casa, ¿no? Eso es lo multidisciplinar, los policonsultorios que también se llaman. Es una forma de trabajo que aún se mantiene bastante en la actualidad, es decir, compartir un espacio físico, solamente. Vamos a un avance que es lo que hoy se habla muchísimo, que es la interdisciplina. Esto sí ya tiene un diálogo común. No solamente se comparte un espacio físico y no hace falta que sea solamente un espacio físico tener para ser interdisciplinario, ¿no? Tiene que ver con enfocar a la persona o al paciente que viene a pedirnos ayuda desde las diferentes dimensiones que lo componen. Por ejemplo, yo trabajaba en un hospital acá en Formosa que tenía de base ese modelo. Los profesionales que nos habíamos formado éramos todos bastante parecidos, veníamos de una formación bastante actualizada. Entonces, el psicólogo hablaba con el nutricionista, le hacían un trabajo en común, con el diabetólogo, con la persona que trabaja en cirugía bariátrica, ni que hablar, por supuesto, entre psicólogo y psiquiatra. Somos casi hermanos. Ahí directamente, si hay un quiebre entre psicólogo y psiquiatra, es porque nuestra capacidad de trabajo interdisciplinario está bastante vulnerable, ¿no? Psicólogo y psiquiatra son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es un complemento. Se necesitan mutuamente y un tratamiento integrativo es la base para un buen tratamiento. Pero están las otras especialidades, como le digo. El nutricionista, el diabetólogo, el médico que está en la terapia intensiva. Nosotros íbamos a hacer acompañamientos en terapias intensivas, en internaciones. Es fundamental este diálogo interdisciplinario si queremos darle un mejor tratamiento y un mejor pronóstico a cualquier persona, que pueden ser cualquiera de ustedes, un familiar de ustedes, cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es la interdisciplina. Hasta ahí estábamos bastante avanzados en lo que es la evolución de los tratamientos y la mirada sobre el ser humano de una forma integral y su trabajo, ¿no? Pero los investigadores continúa, la ciencia sigue con sus investigaciones. Y se llegó al concepto de transdisciplina. Ahí es donde entra la psiconeuroinmunoendocrinología. Porque un punto importante que hablábamos con el profesor Ilse era la psiconeuroinmunoendocrinología no es neurociencia. Si bien hay neurocientíficos trabajando, pero es una instancia un poco más integradora de la neurociencia. Porque la neurociencia es genial, aportó muchísimo, sobre todo en la década del cerebro, que es a partir de la década de los 90, pero la neurociencia tiene un poco una debilidad que hace muchísimas investigaciones en todo, pero todo lo sigue llevando al cerebro.
es como que nos dice, vamos a hacer de todo, vamos a investigar todo, pero acá el que lleva la posta es el cerebro. Por eso neurociencias ya desde su concepción lo está diciendo. La psiconeuroinmunoendocrinología es una mirada integradora y superadora en el sentido de no quedarse en ese reduccionismo biologicista o del cerebro. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque las personas que no conocen el mundo de lo integrativo, de la medicina integrativa, pueden tomar a la PINE, psiconeuroinmunoendocrinología, como neurociencia. No es neurociencia, la incluye a la neurociencia, porque lo integrativo va incluyendo todo, pero no es neurociencia. Eso ténganlo claro porque por ahí las personas se confunden. Bien, estábamos en la transdisciplina. ¿Cuál es la característica de la transdisciplina? Aparte de compartir un lenguaje común, un diálogo, es que cada profesional sabe un poco, bastante, de la formación del otro profesional. Por eso le da capacidad de hablar no solo en un lenguaje común que se pongan de acuerdo, sino entender cómo un fármaco puede estar afectando un estado de ánimo, cómo una nutrición puede estar afectando una recuperación de una depresión, cómo un fármaco puede estar estimulando ataques de angustia, trastornos de ansiedad, ¿no? Eso es nuestro campo psicológico fundamentalmente. Cómo la interacción de ciertas hormonas en el cerebro, en el estómago, porque ustedes saben que en todo nuestro sistema digestivo, decían los antiguos que es el segundo cerebro, y ya está demostrado que hay neurotransmisores que van del cerebro al sistema digestivo, del sistema digestivo al cerebro. Entonces, es como un cerebro, como un segundo cerebro, depende cómo estemos, por eso se dice que con hambre no se puede aprender ni se puede pensar, y eso es muy real. Entonces, la transdisciplina lo que hace es que los profesionales conozcan un poco del conocimiento de la disciplina del otro profesional. Entonces, el diálogo puede ser no solo más fluido, sino más concreto, y por supuesto que el beneficio es para la persona que está buscando un beneficio para su salud, ¿no? Federico, Fede. Sí. Ya que hiciste esta comparación, viste que vos que viste también la materia estrategia, ellos dieron Opaso y Álvarez, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la relación? Porque también supuestamente Opaso y Álvarez habla de integrativa. ¿Y cuál sería la relación con, porque ellos no tienen una línea transdisciplinaria? Pero bueno, no sé si vos querés hacer la diferencia o la comparación. Sí, dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología, por supuesto, está la psicología como disciplina, como ciencia, ¿no? Los que somos integrativos, utilizamos los conocimientos multidimensionales y transdisciplinares de la psiconeuroinmunoendocrinología para aplicarlo de una forma integrativa a la psicología. Entonces, seríamos integrativos desde la psiconeuroinmunoendocrinología, pero algo fundamental es que no nos quedamos solamente en lo psi. Vamos a lo neuro, a lo inmuno, a lo endocrinológico y a lo ambiental, porque ahí viene la epigenética, el ambioma, son conceptos un poco más específicos. Es decir, que trascendemos el campo psi. Por eso la transdisciplina, ¿no? Pero dentro del campo psi somos integrativos desde esas diferentes dimensiones que nos da la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Eso es un integrativo psiconeuroinmunoendocrinológico. Lo que vos me decís de Opaso y Fernández Álvarez, que son dos referentes geniales y buenísimos de la psicología y de la psicología integrativa, es que Fernández Álvarez es integrativo desde la línea cognitiva, ¿no? Dentro del mundo psi. Si bien él tiene variables
que incluyen lo biológico, lo ambiental, pero no entra él a trabajar ese tema, solamente lo describe como una parte importante de lo integrativo del ser humano. Opaso lo que tiene, Opaso es más bien un epistemólogo, porque él habla de este paradigma, de este supraparadigma. Fíjate, ya estamos hablando del concepto epistemológico. Entonces Opaso se posiciona un poco más en la epistemología que dentro de la psicología. Fernández Álvarez se posiciona dentro de la psicología cognitiva específicamente. Y un psiconeuroinmunoendocrinólogo se posiciona desde la transdisciplina dentro de la psicología. No sé si eso un poco te quedó ahí. Son muchas ideas, pero bueno, es como que es necesario, porque si no, decía un profesor mío de neuropsicología cuando yo empecé a interesarme demasiado por todo este tema transdisciplinar, integrativo. El mundo va a ser del tamaño de nuestro lenguaje. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos un lenguaje acotado? Vamos a querer ponerle las mismas palabras para hablar de diferentes cosas. Y eso es un reduccionismo, es un empobrecimiento. Es cuando uno cae en el reduccionismo, ¿no? Entonces, muchas palabras son importantes para ver la diferencia de la realidad de estas disciplinas, de estos conocimientos, ¿no? Bien, algo que quieran preguntar los chicos, que no hayan entendido, para que no se pierdan, porque cuando uno se pierde, pierde el hilo de algo interesante. Chicos, yo quiero preguntar algo. Hola, me llamo Celeste. ¿Qué tal, Celeste? Por ejemplo, vos decías que una diferencia con Álvarez es que él sí se encuentra en la psicología, pero específicamente en la cognitiva. Y que Opaso, y que estos ambos autores hablan desde también de lo neurológico y de lo social, pero que solamente lo describen. Entonces la diferencia sería que habría que introducirse también en ese campo y poder aplicarlo desde ahí. Para ser transdisciplinar, sí. Sí, sí. Si no es una interdisciplina solamente. Está buena esta pregunta, porque ahí vamos viendo en la práctica cómo se ubica un profesional y su formación en una interdisciplina o una transdisciplina. Y por supuesto, ambos, Fernández Álvarez y Opaso, tienen un fluido diálogo intradisciplinar, ¿no? Eso es fundamental, chicos. El diálogo intradisciplinar, ustedes que van a formarse como psicólogos, es fundamental para no caer en reduccionismo y malas praxis. Y de la mala praxis a la falta de ética están ahí medio hermanados. Es fundamental esa formación que tengan. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro eso, Celeste? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, si tienen alguna pregunta más, ya vamos a ir viendo. Después me van a tener que preguntar, pues si no, yo estoy tomando mate, pero se me va a secar la lengua también. Bueno, vamos a ir como brevemente un poco cómo es la forma de trabajo de un psiconeuroinmunendocrinólogo dentro del consultorio, ¿no? Porque como les dije, yo soy psicólogo de formación de grado básica, y a medida que fui trabajando en diferentes ámbitos, me fui identificando más con un trabajador de la salud mental. Trabajador de la salud mental. Cuando llegué a la psiconeuroinmunoendocrinología, directamente me identifico como un trabajador de la salud. No hago separación, ¿no? Entonces, eso también es importante, ver cómo nos vamos identificando a medida que vamos adquiriendo diferentes conocimientos. Ustedes van a ser psicólogos, pero van a ser trabajadores de la salud mental. Y a medida, si siguen en un campo transdisciplinar, la salud va a ser seguramente el lugar donde en general van a estar posicionados. Bueno, un poco, yo siempre les digo así como un poco en sentido del humor a los pacientes, cuando le hago una psicoeducación, concepto fundamental para toda psicoterapia. Cuando les hago una psicoeducación sobre lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, les digo,
Bueno, antes de hablar de mamá y papá, vamos a revisar otras cosas. Una forma como un cliché clásico que nos venía a traer Freud, el tema. Les comento algo, Freud es un genio. Lo que hicieron macana después fueron los psicoanalistas. Pero justamente por caer en esos reduccionismos, ¿no? Fíjense que Freud ya escribió en su proyecto, en el proyecto de psicología para neurólogos, ya escribió él sobre neurociencias. Lo que pasa es que estaba muy solo, tuvo que inventar, imaginar un montón de cosas hasta que si nos posicionamos, por eso es importante esto, entender lo que es una cosa es la epistemología, otra cosa son las teorías. La epistemología es mucho más abarcativo que las teorías. La epistemología contiene las teorías. Freud era un epistemólogo y él no creó una teoría, ese es un error conceptual. Él creó una disciplina científica. El psicoanálisis es una disciplina científica. Él mismo le llama la metapsicología. Freud, como todo buen epistemólogo y como todo buen trabajador en la transdisciplina, habló de la psicología, la antropología, la religión, la medicina. Abarcó todo eso y él incitaba a los profesionales a formarse, hasta la literatura, a formarse en mayor campo de conocimiento. Le pasa que en los tiempos de Freud no se hablaba de epistemología, paradigma. Acuérdense que Kuhn, los años 50, 60, en sus cursos de verano, ahí él empezó con todo su estudio. Pero Freud ya era un transdisciplinario, un epistemólogo. Pero ¿qué pasa? Los que tomaron la posta después eran reduccionistas. Solamente tomaron lo que ellos consideraron importante y amputaron un montón de otras cosas que Freud había hablado o dejado la puerta abierta, porque como todo científico, él no solo que se contradecía y se desdecía a sí mismo a medida que avanzaba en su práctica, sino que dejaba la puerta abierta. Yo a los chicos cuando les daba estrategia, le hacía leer 1 o 2 textos de Freud. Sobre él decía cómo iba a ser la psicología del futuro, cómo iba a ser el tema de la demanda, de la masificación. Ya venía pensando todas esas cosas. Son textos que nunca se muestran porque se hace un reduccionismo de los que nos pasan de Freud, ¿no? Por eso hay que estudiar más allá de lo académico, a veces también lo que es Freud y el psicoanálisis como disciplina científica, ¿no? Y después se redujo a una teoría, un empobrecimiento terrible lo que se hizo con el psicoanálisis. Pero bueno, hoy sería un neurocientífico, un psiconeuroinmunendocrinólogo con mucha seguridad Freud. Fíjense, Eric Kandel, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2002. Él estudió los mecanismos de la memoria en la plisa, que era un caracolcito que tenía 3 neuronas. Entonces era más fácil ver la conexión neuronal desde la neurociencia. ¿Qué hizo Kandel? Cuando él recibió en su discurso que se le entregó el premio Nobel, dijo: no he encontrado otra teoría más cercana a lo que es el funcionamiento del cerebro y de la psique que el psicoanálisis. Un psiconeuroinmunoendocrinólogo, un neurofisiólogo, premio Nobel 2002, le estaba reconociendo algo 100 años atrás a Freud. Entonces, hay que fijarse lo que nos dicen de Freud a veces también. Por eso se generan todos estos desencuentros, ¿no? Bueno, vamos a la clínica. Vamos a volver otra vez a lo nuestro. Profesor, ¿todo bien ahí? ¿Alguna pregunta? No, me estaba queriendo acordar, creo que el porvenir, ¿cómo se llamaba el porvenir de la religión? No. Esa es el porvenir de la terapia de... Hay un texto, ¿no? El porvenir de la terapia ese de Freud, ¿no? Eran 2 o 3, uno era ese, sí, uno era ese, el porvenir de la religión también, pero el porvenir de la psicoterapia, sí, había 2 o 3 que es impresionante como él. 1918, ¿no? 18, 19, sí, porque no según la Morror tuvo la edición 18-19. Sí, no me estoy acordando. Y el otro no me acuerdo cómo... Sí, pero ese era uno.
Y fíjense como decía Dante, me encanta, lo recibo a Cristo, pero no soy cristiano, no soy cristiano por los cristianos, decía como chiste. Bueno, poco pasó con los psicoanalistas también, ¿no? Un reduccionismo. Freud es un capo, pero bueno, se lo redujo bastante, se lo amputó bastante en su conocimiento, ¿no? Bueno, en esta psicoeducación, cuando llega el paciente, ¿qué es lo que hacemos primero? Hay muchos temas muy interesantes que les va a abrir la cabeza y les va a tirar por ahí algunas líneas de cómo se trabaja esta multidisciplinariedad, esta multidimensionalidad del ser humano y esta integración de esa multidimensionalidad. Yo lo primero que investigo y le pregunto son los hábitos cotidianos. Ahí está la piedra angular de casi todo. Hábitos cotidianos de las personas. Vamos a nombrarlos un poco. Son descanso, actividad, esos dos momentos. Alimentación, y la alimentación después voy a hacer un hincapié porque tendría que haber, yo ando buscando pero no encuentro acá, tendría que haber ya y en Estados Unidos siempre están a la vanguardia, psicología de la nutrición se llama, una subespecialización de cómo los alimentos tienen muchísimo que ver en todos los trastornos psicológicos. Entonces, descanso, actividad. Dentro de la actividad están las actividades laborales y la actividad física. Alimentación. Si tiene alguna enfermedad o tuvo alguna enfermedad, alguna cirugía, y si tiene alguna alguna medicación. Luego exploro su medio ambiente, su contexto. Hay una palabra que se llama ambioma y epigenética, que tiene que ver cómo a nivel genético influye el ambiente. Acá le voy a hacer una pequeña explicación. La biología hasta hace muy poco venía muy influenciada por el darwinismo y esta biología, de la cual toma todo su conocimiento la medicina, habían investigado que la genética, los genes, no se modifican. Cuando uno trae un gen, son intocables. Ese era un mito, ahora es un mito, de la genética. Hoy se sabe, gracias a la epigenética, que el entorno, que el ambiente modifica la genética. Fíjense qué importante que es esto para lo que es neoconductismo y la importancia del ambiente. Otro mito que ya cayó hace una década con el estudio del cerebro era que no nacían nuevas neuronas. Se pensaban que cuando las perdíamos se morían. No, las neuronas de a poco, lentamente, pero siguen naciendo, cada vez menos en ciertas partes del cerebro, ¿no? Son dos mitos que gracias a la investigación fueron cayendo. Bien, ambiente y epigenética, y después recién entro en los sí, que básicamente son emociones, creencias, conductas y vínculos, ¿no? Básicamente reviso eso, por supuesto de una forma más compleja, entrelazada. Ahí entramos a lo que nosotros recién conocemos ahora como psicoterapia, propiamente dicha, después de revisar todas esas otras dimensiones del ser humano, de la persona, ¿no? Que influyen, por supuesto, en su desempeño vital psicológico. Fíjense, yo en mi formación también exploré lo que es la medicina ayurvédica. A ver, hay 3 medicinas milenarias, aparte de la occidental, porque lo que nosotros llamamos medicina es la medicina occidental, ni siquiera es la oriental.
Hay tres medicinas milenarias que son la Ayurveda de la India, la medicina china, y también hoy se reconoce como medicina la chamánica de América. Esas tres medicinas ancestrales tenían ya una concepción multidimensional e integrativa del ser humano. Por eso el chamán era el médico, el sacerdote, el psicólogo. Bueno, los médicos ayurvédicos y de la medicina china, lo mismo. No había una fragmentación. La fragmentación vino en la medicina occidental, sobre todo a partir de Descartes. Entonces, la medicina oriental y ancestral nunca desintegró al ser humano en su abordaje. La medicina occidental lo fue desintegrando. No hay problema de desintegrarlo para estudiarlo. El tema es que después se olvidaron de integrarlo, parece. Entonces, en todas sus concepciones, ven a un ser humano totalmente por partes. ¿Y qué terapéutica puede dialogar de esa forma? Entonces, un médico especialista en el ojo no dialoga con el del oído, con el estómago, con el psiquiatra, con el psicólogo, con el endocrinólogo. Y ahí viene un gran problema de la medicina occidental, el exceso de fármacos. Ahí viene una dicotomía alimentación-farmacodinamia, se llama. Porque la medicina ayurvédica tenía un principio: nuestro alimento es nuestra medicina. Y eso, si ustedes profundizan, se van a dar cuenta que es así. ¿Qué pasa con la nutrición y la farmacología? Un tema fundamental para verlo, porque influye, por supuesto, también en todos los trastornos psicológicos, ¿no? Muchos fármacos interrumpen el proceso de metabolismo de nutrientes, de proteínas, de vitaminas en nuestra alimentación. Es decir, lo que supuestamente nos está curando nos está enfermando. Entonces, fíjense que los fármacos son necesarios. Yo no soy extremista, no hay que ser extremista porque es un reduccionismo, todo extremismo es un reduccionismo. Pero los fármacos, a veces la misma droga, solamente en dosis diferentes, se utilizan para diferentes enfermedades o patologías. La misma droga. Y ustedes saben que hoy los chicos para drogarse utilizan también muchos psicofármacos. O sea, que la diferencia en la utilización y en la cantidad de una droga se transforma en medicina o en veneno. Eso tenemos que ser conscientes. Y si ese exceso está alterando las funciones metabólicas de nuestra alimentación, nos está enfermando, no nos está sanando. Nosotros capaz que tomamos, porque acá hay otro gran error. Tradicionalmente depositamos demasiada confianza ciega en el especialista médico. Y el médico es un ser humano formado con sus capacidades y sus deficiencias. No hace magia, no es un chamán, ¿no? El médico tiene una herramienta que es su conocimiento, y gracias a los avances de la biología, de la microbiología, se han desarrollado ciertos fármacos. Entonces, si nosotros no nos hacemos conscientes, esta es otra dimensión importante que nos dice la psiconeuroinmunoendocrinología. Y en la psicoeducación yo lo aplico. En la psicología, sea cualquier terapia bien establecida, somos nosotros los responsables. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. No es recibir la pastillita como esos pajaritos que están en el nido esperando el gusanito de la mamá que viene y se los pone en la boca. Entonces, yo atiendo muchos pacientes que tuve que empezar a hablar con los especialistas porque entre ellos no dialogan, hay una multidisciplina, no hay una interdisciplina. Le recetan fármaco y no sabe si está tomando
para el corazón, le preguntan nomás, pero más o menos de una forma muy superficial. Y la gente está yendo a esos lugares para enfermar. Esa es la realidad final, no para sanar. Creyendo que sanan, están enfermando. Y por supuesto que esto acarrea un montón de trastornos de salud mental. Ansiedad, pánico, angustia, depresiones, insomnio, debilidad para encarar el día a día, debilidad energética. Entonces, esa interacción alimentación-farmacodinamia es fundamental, pero la va a tener en cuenta si es un transdisciplinario o un interdisciplinario un poco más o menos consciente. Tenemos que tener en cuenta esto, chicos, porque si no, como digo, no podemos meternos a hablar de papá y mamá si no están las otras cosas como tienen que estar bien revisadas y bien ordenadas. Alimentación, descanso, actividad, medicación, todo eso influye en la salud mental. Todo eso influye en cualquier trastorno psicológico. Aquí nos da esta forma de crítica, de observar y de abordar la salud mental y la salud en general. Usted fíjense que yo le estoy hablando desde todo, desde nutrición, desde farmacología, desde neurología, desde fisiología y por supuesto de psicología. Hay muchos deportólogos, como le decía, la actividad física fundamental. Ustedes no sé si saben que ir a caminar media hora en un lugar donde haya unos cuantos árboles, es decir, una plaza, un lugar donde haya árboles, media hora caminando, nada de hacer maratones ni exigirse, tiene el mismo o mayor efecto a nivel endocrinológico y neurológico que un antidepresivo. Eso está totalmente y 100% comprobado y estudiado. O sea, el antidepresivo nos genera un sedentarismo y una química residual, porque acá hay algo importante también, ningún fármaco es gratis. ¿En qué sentido? Todos van teniendo un efecto secundario. Y esa acumulación va generando muchas veces también un problema. Fede, bueno, voy a tomar los mates porque hablé bastante. Sí. Te pregunto, viste que en la línea de Opaso, ellos tienen como una ficha inicial, que un modelo para recabar información en la entrevista, ellos ya tienen un cuadernillo a llenar antes de iniciar la terapia. Sí, como una anamnesis, está en el libro de Margarita. Sí. Eso no está presente, digamos, en este abordaje, ¿o sí? Eso queda a criterio y lo diseña cada profesional. No es algo estandarizado que haya que hacerlo sí o sí. Margarita hizo el suyo, por ejemplo. Ah, bien. ¿Independiente al de Opaso? ¿Diferente al de Opaso? Posiblemente tenga algunos elementos porque ellos son amigos, dialogan entre ellos, pero no es una exigencia como integrativo. Sí como integrativo es recorrer estas diferentes dimensiones que construyen al ser humano. Pero cada uno los va tomando un criterio, ¿no? Pero la mirada multidimensional integrativa, ese sí es el axioma, como quien dice. Buenísimo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Los que están atrás, los que llegaron medio tarde. Entonces puede tomar unos mates. Yo gasté todos mis cartuchos. Bueno, ahí te pasé también, te pasé, viste, como eso lo que yo había hecho en mi presentación en la tesis, un poco la historia de dónde viene la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Sí. Que es algo más teórico para que los chicos vayan sabiendo, como les digo, viene un gran caudal de conocimiento de investigaciones que desemboca en lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Por eso no podemos hablar solamente de un autor o de una escuela, ¿no? Bien. O sea que esto también es algo interesante que por ahí se comparte con la sistémica. No hay un fundador. Totalmente. Eso comparte con la sistémica. Sí. Hay varios. Por eso hay distintos momentos. Son epistemologías
que construyen sus teorías, pero son epistemologías interdisciplinarias. Teoría general de los sistemas, paradigma de la complejidad de Morin, la física cuántica toma mucho también. Hay mucho. Podemos tomar la cibernética, el lugar del observador, el vínculo. Waslavic con sus axiomas de la comunicación, fundamental para toda terapéutica también. Y en esto, Fede, sería una práctica que se hace teoría o primero la teorización que después se lleva a la práctica. Y la psiconeuroinmunología nace mucho en los laboratorios, en la experimentación. De esa experimentación se construyeron diferentes teorías a lo largo del siglo, podemos decir. Y en la actualidad diferentes paradigmas le dieron una mirada un poco más integrativa, ¿no? Sí, sí. Me aguardaba un momentito, tengo que sacar algo acá y ahí ya vengo y mientras me pregunto una cosa. Dale. Ahí ya estoy con usted otra vez. Una pregunta, algo que tenga que ver con el proceso, con el siguiente anterior. Bueno, y... El objetivo, ¿cómo? Vení acá, vení porque no se te va a escuchar. ¿Este escucha? No. Para que se te escuche. ¿Cómo sería el tema del objetivo? Acá mejor. ¿Cómo sería el tema del objetivo? ¿Sería la terapia? Claro. Como una cura y eso. Claro, porque hasta lo que no tiene psicoeducación, por eso tengo que verlo porque sea un poco tarde, pero entendí que se graba los hábitos cotidianos y no sé, Ajá. Quiero saber cómo se puede trabajar de modo transdisciplinario en una institución donde hay discursos tan pesados. Bueno, lo vivió, digamos. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, vamos de a uno entonces. Pasó un mate virtual, dale. Ella se presentó, presentate vos por favor. Hola, soy Diana. Hola Diana, buen día. Buen día. Yo quería saber cuál sería el objetivo de esta terapia, porque estuve registrando algunas cositas de psicoeducación que se da a los hábitos cotidianos, el medio ambiente, y quería saber cuál era el objetivo de la terapia. Qué buena pregunta. La verdad que el objetivo de la terapia es el de todas las terapias, pero acá vamos a hacer una salvedad. ¿Se acuerdan que yo les decía posicionarse como trabajadores de la salud mental? Sí. Bien. Es fundamental el que trabaja en la salud mental, trabaja con el sufrimiento de las personas, ¿no? Fíjense, hay tres palabras que, como siempre, la cuna de nuestra civilización, los griegos, tienen la misma raíz. Por eso es muy interesante estudiar la etimología de las palabras. Yo con esto explico siempre el sentido de la terapéutica en general y de nuestro trabajo, porque está muy buena esta pregunta porque se confunden diferentes teorías con diferentes objetivos y eso llevó a que la psicología no sea tomada tampoco como una ciencia útil y muy en serio, ¿no? Fíjense, estas palabras, patos, pasión, patología. Y con estas tres palabras yo le hago una explicación un poco en general de lo que es cualquier terapéutica, no solo la psiconeuroinmunología, cuando está posicionada en la salud mental. La palabra patos quiere decir sufrimiento, ¿no? Sí. El sufrir. Pasión, patos, pasión, es lo que hacemos nosotros, vamos a traducirlo un poco, es nuestra misión en la vida. Y acá nos estamos posicionando de una mirada existencial,
pero terapéutica y desde la salud mental. Nuestra pasión es nuestra misión en la vida. Entonces tenemos patos, pasión, sufrimiento y misión. Ok, ahí tenemos dos palabras. Patología. Patología es la enfermedad, es el exceso de sufrimiento. Cuando sufrimos en exceso nos enfermamos. Eso quiere decir patos, patología. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando no cumplimos con nuestra pasión. Patos, pasión, patología. Tres palabras que nos aclaran bastante cuál es el sentido de nuestra vida y por qué estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo y dónde estamos. Entonces, acá es fundamental el posicionamiento existencial, el autoconocimiento. Yo no sé lo que me apasiona ni me gusta si no me conozco. Entonces voy a sufrir. Yo siempre les digo a los chicos en el aula también, los consultorios se llenan de personas por la ignorancia de sí mismos. No se conocen, entonces se enferman. No se conocen, sufren, patos, se enferman, patología. Patología es el exceso de sufrimiento, de debilidad, porque el sufrimiento nos hace vulnerables, ¿no? Entonces, el objeto de la terapéutica de la psiconeuroinmunología es reducir el sufrimiento, aumentar el autoconocimiento, que es autonomía, no dependencia de un entorno, de una persona, en nadie, y poder cumplir la misión en la vida de la persona. Por eso es es el diálogo intradisciplinario, existencial. Fede, Sí. Comienza a cortarse, ¿viste? No sé si Así que entendió eso. sí, comienza a cortarse. Por ahí vas a tener que manejar más la pausa porque se está cortando. Sale un poquito cortado. Ahora lo interesante, como planteo por ahí en esto de como reflexión, digamos, el punto de partida no es fijar primero el objetivo desde la teoría, sino plantearse el campo y desde el campo el objetivo de la teoría. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí. Porque si el campo es la salud, sí. si el campo es la salud, ya no la salud mental. Usted se entendió. Ya uno por eso es que los posmodernos no hablan de psicoterapia, hablan de terapia. Porque si hablan de psicoterapia están haciendo un reduccionismo. Entonces hablan de terapia. Y también cuando hablan de enfermedades cuerpo-mente. Claro. Pero por eso es pensar al revés, digamos, ¿no? No pensar primero desde la teoría, no pensar primero desde el objetivo, sino pensar desde el campo o desde la realidad del sufriente y de ahí fijar los objetivos y de ahí fijar la teoría. Perfecto. Por eso yo les digo, tenemos que reconocernos como trabajadores de la salud mental, en el sentido cuando somos psicólogos todavía, porque ahí está nuestro campo disciplinar, pero somos parte de un campo mayor que es la salud. Tal cual. Bien, viene otra pregunta. Meta. Yo te quería preguntar cómo podríamos hacer para trabajar de manera transdisciplinar en una institución donde hay discursos tan pesados y hegemónicos. Muy bien. Ahí estamos hablando del ambiente. Sí, vos lo conocés. Yo soy profesor, ¿no? Y doy clase y me gusta la docencia. Y soy psicólogo y me dedico a la clínica. Yo formo chicos en profesorados docentes también, ¿no? La problemática docente. Hay algo que yo siempre les digo y eso lo puedo extrapolar a lo psicológico también. El aula es nuestro lugar donde podemos, no digo cambiar el mundo, pero hacer cambios, donde podemos tener un margen de libertad, como docentes, ¿no? Como psicólogos, el consultorio es ese espacio nuestro.
Supónganse que hay lineamientos bastante rígidos en las instituciones, el tiempo, algo que yo conozco, todos conocemos los que ya estamos en la práctica de la salud, ¿no? Los tiempos, las obras sociales, y acá viene mucho de la ética. A ver, yo les cuento cómo me acomodé, porque me enfrenté con esas ambigüedades y contradicciones. Yo a modo de chiste a veces le digo a los chicos, pero dándole ahí un sentido ético y de conciencia, uno cuando se forma, si estamos hablando de la importancia de formarse como trabajador de la salud y la salud mental dentro de este campo, es la ética. Entonces, uno tiene que ir de a poco. Cuando uno se forma recién, yo les digo, uno no puede decir niños, adolescentes, adultos, ancianos, porque no está capacitado para atender eso. Es mentira, no es ético. Yo entiendo el ímpetu de uno, porque todos salíamos yo les digo en forma de chiste, digo, no hagan esas tarjetas que dice niño, adolescente, anciano, perro, gato, extraterrestre, marciano. No, porque pareciera que están capacitados para todo, y no es así. Ahí empieza un poco esta forma de trabajar que a veces no es la más correcta, pero también uno empieza a saturarse. ¿Por qué le hago esta introducción? Yo, por ejemplo, yo trabajo en la docencia y en el consultorio, pero no tomo muchos pacientes. Porque nosotros, nuestra herramienta, nuestra materia prima, es nuestro cuerpo y nuestra mente para estar en el consultorio. Nosotros no podemos atender como un cardiólogo, como un neurólogo, 30 pacientes en una hora, 15, 20, ¿no? No son esos nuestros ritmos ni nuestros parámetros. No estaríamos ni pudiendo ni dando un buen servicio. Entonces, organizarse. Supónganse, los griegos decían, conserva el orden y el orden te salvará. Eso me quedó en latino, un profesor nos decía, servat ordinem, et ordo salvavite. Y eso es tal cual. Ordénense por objetivos. Supónganse que están en una clínica que le dice, bueno, tenés que media hora cada uno, 2 por hora como mínimo, si es que tu psicología no pueden tanto, pues a veces son irónicos, son cínicos también. Bueno, ok, media hora con cada paciente, pero fijen objetivos que se puedan cumplir en esa media hora. No quieran aclararle la vida en media hora, porque ahí se van a sobrecargar, se van a saturar. Dentro del consultorio ustedes tienen que tratar de ser los amos, no los esclavos. Afuera, sonrisitas, sí, todo bien, pero adentro, los que tienen que organizar ese microcosmos, para que no sea un microcaos, son ustedes, ¿no? No sé si te responde un poco esa pregunta. No, además, también tu experiencia, digamos, vos trabajaste en hospital, hiciste una experiencia público. En hospital, claro, que también es un desafío, ¿no? O sea, todo lo que, cuando el psicólogo ingresa en los hospitales, cómo ingresa también, en qué lugar, no es lo mismo en el área de salud mental que haciendo psico-oncología, porque hay distintas áreas, ¿no? O privado. O privado, que es otro tema también, ¿no? Otro tema donde normalmente el médico es el gerente, hay un médico gerente administrador y que su filosofía y su visión de la empresa es la que va a fijar los tiempos y la forma de atención. Y se reduce a su formación de médico, ¿no? Sí. Me da pie para otras cosas, pero no lo voy a, porque queda grabado, no lo voy a decir. Dale. Feliz, acércate un poquito porque no creo que te escuche. Ya se acercan para hacerte una pregunta porque si no, no va a salir en el audio. Perfecto. Así que podés tomar otro mate mientras tanto. Neta. Vos que podés. Cierto que ahí no pueden ustedes. Vos te olvidaste ya de eso. Sí. Hola, me llamo Yelén. Yo Hola, te quería Yelén. preguntar. También se llama Milagro, pero no quieren. El segundo nombre no le gusta.
Ese es el segundo nombre de mi hija, Milagro. Yo te quería preguntar, digamos, cuál era tu posición con respecto, digamos, que vos sos psicóloga a la hora de trabajar en un hospital, digamos, con respecto a que tenés que respetar cierta norma o un cierto régimen en el hospital, digamos. Y concretamente, conceptualmente, ¿cómo sería? Un ejemplo, por ejemplo. Y, por ejemplo, bueno, no sé cómo verlo en esta terapia, pero, por ejemplo, nosotros en el psicoanálisis lo veíamos como que los tiempos en el hospital no son los mismos que en un tiempo en un consultorio privado, o, por ejemplo, que el hospital, no sé si o sí, tiene por el tema de hacer admisiones, o otras cosas también que se jugaba algo, digamos, era el tema del dinero. Sí, son temas muy generalistas, cierto. Uno se tiene que adaptar al medio. Esa es una capacidad de supervivencia, de sobrevivencia. Y tu teoría te tiene que dar las herramientas para poder hacerlo. Y hay que buscarlas, a veces no está tan servido, ¿no? Nosotros somos profesionales de la salud mental y estamos en el mundo y tenemos que ir con el mundo, ¿no? No, es un poco, esto se articula con lo que dije anteriormente. Dentro del consultorio nosotros podemos armar esa forma de trabajar, pero tenemos que tener en cuenta los tiempos del mundo también. Justamente en Lanús, acá en Buenos Aires, donde ahí había empezado mi doctorado en salud mental comunitaria, ahí estuvo Pichón, ahí estuvo Fiorini, referente de la terapia dinámica breve. Sí, Un gran clínica de Goldenberg. Goldenberg, bueno, Goldenberg lleva el nombre, el servicio, todo, fue el que inició, ¿no? Un gran referente del psicoanálisis, Pichón y Fiorini. Pero ¿qué pasó? Dice, este psicoanálisis con una mirada vienesa, para un público vienés, para un paciente con problemas europeos, ¿cómo lo traemos a Sudamérica? Con la masividad que ya Freud había planteado, la masividad del servicio de la demanda de salud. Bueno, ahí salió la psicoterapia dinámica breve. Por ejemplo, él construyó a partir del psicoanálisis y sus recursos una dinámica breve que mantenga el espíritu y que sirva, por supuesto, un hombre con la experiencia que tuvo Fiorini, no sé, miles de casos atendió, o sea, no es un teórico. Fiorini, al igual que Freud, se hizo en la práctica. No nos olvidemos de eso, chicos. Nos tenemos que hacer en la práctica. Si la práctica nos demanda ciertas modificaciones, no podemos querer que el mundo ande en función de nuestra teoría. Entonces nuestra teoría ya es obsoleta. Si nuestra teoría no funciona con el mundo, cayó en la obsolencia. Tenemos que tener en cuenta un poco eso. Por eso hay que estar actualizado, hay que revisarse, hay que ir observar, dialogar con la realidad, ¿no? No sé si te responde ayer eso. Dieron Fiorini, justo. Sí, gracias. Ayer dieron Fiorini. Fiorini un genio, un geniazo el loco ese, ¿no? Sí. Fíjate que él con Pichón es otro de los tesoros que tenemos acá en Argentina, no se le da bolilla, digo yo, pues no nació en Europa nomás. Pero lo que hizo Pichón, y lo que, si vos seguís viendo toda esa teoría que construyó, es totalmente aplicable. Y lo de Fiorini es una joyita, pero hay que conocerlo, hay que conocerlo. Sí, después en el ámbito privado, si queremos, hay que tener esto en cuenta, que nosotros no nos podemos enamorar de ninguna teoría, son herramientas, son todas herramientas. No me sirve, la dejo de lado. Así de simple. Porque si no nos transformamos en fanáticos y en reduccionistas. Y eso va en contra de la salud mental. Bárbaro. Tenerlo presente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran preguntar? Bien. Como para ir cerrando, Fede, vos ¿con qué querés cerrar
la reflexión final. La verdad que no he pensado, pero me quedo en esto que es importante. Decía un profesor mío, los dos males necesarios de una sociedad son los psicólogos y los abogados. Si no habría tanta corrupción y tanta ignorancia de uno mismo, no haría falta esas profesiones, ¿no? Y un poco es esta la reflexión. La psicología, la prevención de la psicología empieza por nosotros. Y esa prevención tiene que ver con el autoconocimiento. Como les decía, el pato es pasión, patología. Si nosotros no sabemos quién somos, no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué podemos, nos vamos a enfermar, pues no sabemos dónde ir. Nos vamos a terminar enfermando, de la mente pasa al cuerpo, se relaciona con la social, con lo espiritual, todo como les quieran, las dimensiones que quieran incluir. Entonces me parece que lo importante, yo un poco estudié tanto para tener argumentos, porque soy un poco obse como todo estudioso, para tener argumentos científicos de ciertas ideas que por ahí uno va concibiendo en su juventud, que lee en la filosofía, pero yo necesitaba entenderlas un poco más científicamente, por eso me metí en todos estos caldos intelectuales. Pero es este tema, conózcanse ustedes, y a partir de ahí van a saber lo que es bueno para ustedes. No, dejen que las otras personas les sugieran cosas, les muestran cosas, pero si les dicen esto es así, blanco o negro, eso no sirve. Eso no sirve y eso va en contra la práctica de lo que ustedes están haciendo en salud, ¿no? Ustedes elijan, y que los errores sean de ustedes, no de otros, en todo caso. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque la primera parte nosotros planteábamos como texto la hermenéutica del sujeto, que Foucault hace la última etapa Foucaultiana, es la etapa del conócete a ti mismo, la ética y Gadamer con el lado oscuro de la salud mental, que justo todo esto, aseveración que haces al final, digamos, tiene que ver también con esos textos, digamos, ¿no? La recuperación de la idea de terapia en función de los ejercicios espirituales de los estoicos que toma Foucault, y Hadot también toma esto, digamos, ¿no? Como punto central, digamos, y que también nosotros comenzamos, como te había compartido, con los humanistas, ¿no? Y los humanistas plantean esto como sede central, digamos, ¿no? Que comparten en esta cuestión de una práctica filosófica como terapia. Exacto. Que involucra esto que vos decís, una filosofía de vida en función, digamos, más que todo a la investigación, a la búsqueda, a ir más allá, no quedarse con el más acá, que es cómodo, digamos. Es cómodo, es reduccionista y es enfermante. Si nosotros nos posicionamos de la salud, eso es lo más grave, es enfermante, no sirve. O sea, algo que creemos que nos va a servir para sanar, como les decía hoy lo de los fármacos, nos está enfermando, ¿no? Eso ya lo decía Freud con la iatrogenia y todo eso. Está de moda, digamos. Bueno, Sensei, te agradezco, bueno, te agradezco por tu tiempo, gracias a ustedes. Por tu generosidad, y seguimos en contacto. Vos ya sabés que siempre. Bueno, nosotros seguimos dialogando y vemos si vamos al encuentro ese que nos estamos debiendo en Buenos Aires. Sí. Para encararlo integrativamente. Dale, no hay que perder el gusto de la vida también. Bueno, chicos, espero que les haya servido esto, que les sirva y que se conozcan a ustedes mismos y de ahí partan y hagan lo que les parece. Porque en ustedes hay un conocimiento y una sabiduría, hay algo valioso que no viene solamente todo de afuera. Así que a vos, hermano, también te mando un abrazo y gracias por permitirme compartir. Dale, nos vemos. Que andes bien, gracias. Chao.